Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a aprender cómo diferenciar los verbos regulares de los verbos irregulares. Los verbos regulares son aquellos que mantienen la misma raíz en todas sus conjugaciones. Y los verbos irregulares, por supuesto, es lo contrario, es decir, no mantienen la misma raíz en todas las conjugaciones. Lo vamos a ver de manera sencilla a través de ejemplos. Si nosotros conjugamos el verbo amar, nos damos cuenta que el verbo amar es un verbo regular. ¿Por qué razón lo sé? Porque al conjugarlo siempre mantiene la misma raíz. Yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, ustedes aman, ellos, ellas aman. Si ustedes se fijan, siempre se mantiene la misma raíz que es am, 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 am. Y lo que varía solamente son las desinencias del verbo, que son estas partes que nos ayudan a determinar qué persona del plural o del singular está ejecutando la acción. Entonces, amar es regular porque siempre mantiene la misma raíz en todo momento. Veamos el verbo bailar, que también es regular. Conjuguémoslo. Yo bailo, tú bailas, él baila, nosotros bailamos, ustedes bailan, ellos, ellas bailan. Si ustedes se fijan aquí, la raíz es bail, bail. ¿Por qué razón? Porque es la parte del verbo que se mantiene invariable. Y lo que queda al otro lado son las desinencias del verbo. Entonces, de esta manera ustedes pueden saber que es un verbo regular. Entonces, si en un examen, por ejemplo, el profesor les pide clasificar los verbos, si es regular o irregular, ya ustedes van a saber que lo único que tienen que hacer es conjugarlo en todas las personas del singular y del plural, y se les mantiene la misma raíz, como el verbo amar y bailar, será regular. Si no la mantiene, será irregular. Luego vamos a ver ejemplos con los irregulares. Vamos a conjugar ahora el verbo decidir. Yo decido, tú decides, él, ella decide, nosotros decidimos, ustedes deciden, ellos, ellas deciden. Entonces, si ustedes se fijan aquí, yo decido, tú decides, él decide, nosotros decidimos, ustedes deciden, ellos deciden. La parte que se mantiene invariable es esta que está aquí. Es decir, es la parte del verbo que no cambia al ser conjugado. Yo decido, tú decides, él decide, nosotros decidimos, ustedes deciden, ellos deciden. Si se fijan, decid hasta la D es la raíz del verbo y lo demás son las desinencias, o sea, las partes que van cambiando. A veces algunos maestros le van a pedir que encuentren las desinencias, la raíz y la desinencia del verbo. Entonces, por eso también se lo estoy explicando. Veamos el verbo ganar. Vamos a conjugarlo. Yo gano, tú ganas, él gana, nosotros ganamos, ustedes ganan, ellos ganan. Veamos si tiene la misma raíz. Sí tiene, porque siempre, si ustedes se fijan, tenemos gan en todas las conjugaciones. Gan. Y obviamente la desinencia del verbo, es decir, la parte que cambia y que nos permite identificar la persona, que por eso son importantes, no hay que menospreciarlas, son estas partes que van variando. Veamos ahora los verbos irregulares. Empecemos con el verbo pedir. Vamos a conjugarlo. Yo pido, tú pides, él pide, nosotros pedimos, ustedes piden, ellos, ellas piden. ¿Qué es lo que ustedes notan? Que si ustedes se fijan aquí, no se mantiene la misma raíz, porque desde la primera conjugación que yo pido, si ustedes se fijan, yo tengo P, I, D, O, luego tengo P, I, D, O, P, I, D, se mantiene, pero llega un momento que es en nosotros donde ya cambia la raíz. Es decir, podríamos haber pensado, si no lo hubiéramos conjugado todo, y es uno de los errores más comunes que cometen los estudiantes, se los digo, es que solo conjugan en algunas personas y a veces la variación se da como en este caso la primera persona del plural. Entonces, si yo hubiera conjugado solo yo pido, tú pides, él pide, yo hubiera cometido un error y hubiera dicho que este es un verbo regular.
Pero como yo lo conjugué a como debe ser con todas las personas, me di cuenta que cuando yo digo nosotros, o sea, cuando conjugo el verbo pedir con nosotros, veo que inmediatamente no mantiene la misma raíz, porque si la mantuviera y fuera PID, que era la probabilidad que teníamos, vemos que aquí no está la I, está una E. Quiere decir que la raíz no se mantiene en todas las conjugaciones y por tanto el verbo pedir es un verbo irregular. Veamos el verbo servir. Yo sirvo, tú sirves, él sirve, nosotros servimos, ustedes sirven, ellos, ellas sirven. Si ustedes se fijan aquí, hay cambios también en la conjugación de nosotros. Porque si no lo hubiéramos conjugado en nosotros, podríamos decir erróneamente que la raíz es SIRV, porque se mantiene en las tres primeras personas del singular. Pero eso es un error porque al conjugarlo en la primera del plural nos damos cuenta que aquí hay una E y aquí hay una I, por tanto no mantiene la misma raíz, por tanto este será un verbo irregular. Veamos el verbo dormir. Yo duermo, tú duermes, él duerme, nosotros dormimos, ustedes duermen, ellos, ellas duermen. Veamos si mantiene la misma raíz. Si ustedes se fijan, no, porque si la mantuviera en teoría sería duerm, hasta la M incluso, pero vemos que en nosotros ya no es esa raíz, porque en vez de la U con la E tengo una O, por tanto este verbo es irregular. Veamos el verbo colgar. Yo cuelgo, tú cuelgas, él cuelga, nosotros colgamos, ustedes cuelgan, ellos, ellas cuelgan. Si ustedes se fijan aquí, colgamos no mantiene la que sería la misma raíz si este verbo fuera regular. Si fuera regular sería hasta cuelga, hasta la G. Pero si ustedes se fijan, en la primera persona del plural el verbo ya no tiene una U con una E, sino que tiene una O. Entonces aquí les doy un tip súper importante. Casi siempre la conjugación que nos va a permitir identificar si es un verbo regular e irregular será nosotros. No les digo con esto que solo lo conjuguen en nosotros. Les digo que la mayoría de los verbos cuando se conjuga con nosotros es donde nos damos cuenta si es regular o irregular. Ojo, no les estoy diciendo que en una prueba solo conjuguen nosotros. No sean perezosos, conjúguenlo en todas las personas, porque algunos verbos no siguen este tips que les estoy dando, pero sí la mayoría. Si tienes alguna duda o comentario, me encantaría que me lo hicieras saber a través de mi canal. Por favor, suscríbete, comparte mis videos con tu familia, con tus amigos, con tus hijos, con personas que sabes que están aprendiendo español y que estarán interesados en este contenido. Bye.